Hola Natalia, Hola, hola Fabi, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Todo bien por acá? Con frío hoy en Santiago. Estamos ya entrando en el otoño, así que bueno, hace un poquito de frío. Bueno, nosotros aquí ya en primavera. Muchas gracias por Claro. aceptar mi invitación y bienvenida a mi podcast. No, Fabi, muchas gracias a ti. Me siento súper halagada de estar compartiendo este episodio contigo. Es un placer. Natalia, por favor, preséntate. Bueno, me llamo Natalia Fontalva, me autoproclamé la reina del español chileno, porque bueno, cuando empecé a dar clases de español hace ya 10 años atrás, no había nadie que se dedicara específicamente al español de Chile. Y nada, pues tengo ahí mi sitio web que está dedicado precisamente al español de Chile y el podcast que también habla sobre esa temática, Chilean Spanish Podcast. Y bueno, básicamente eso. Muy bien. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre algunos mitos y leyendas del archipiélago o isla de Chiloé, que es una isla que se encuentra a 1.200 kilómetros al sur de Santiago, la capital de Chile. Muy bien, parece interesante. Pues cuando quieras. Bueno, a ver, primero un poquito de contexto. Claro, lo que yo te comentaba así como fuera de la grabación es que íbamos a hablar de mitos y leyendas de Chiloé. Vamos a hablar sobre tres en específico, pero a ver, esto hay que tomarlo con ciertas precauciones porque muchas veces uno lo ve como mitos o leyendas, pero la gente de la zona no lo ve así. O sea, para ellos estos temas son parte de su día a día y son cosas reales. Así que ya con esa aclaración podríamos comenzar a hablar. Entonces, el primer mito del que te voy a hablar hoy es, de hecho, mi favorito. Es el chonchón o tuetué. Se llama así. Entonces, ¿qué es el chonchón? El chonchón básicamente es una especie de ave, entre comillas ave, que vuela por el sur de Chile y hace el ruido de tuetué, tuetué, tué, cuando vuela. ¿Sí? Eso sería como la parte que ya más o menos todo el mundo ubica. Pero resulta que este canto de esta ave, y lo digo ave entre comillas, es de mal augurio. Es decir, que cuando tú lo escuchas, significa que algo malo va a pasar pronto o quizás en ese mismo momento, etcétera. Bien, entonces esa sería como la primera cosa. Pero la historia del chonchón, que nosotros entendemos que es como una especie de ave o pájaro, en realidad es un brujo. Y la Ujú. leyenda cuenta que este brujo es una presencia maligna que la gente le tiene mucho miedo hacia el sur de Chile. Hay muchas personas que describen que lo han escuchado y que bueno, que cuando eso pasa, bueno, nada bueno puede suceder próximamente. Y este brujo lo que hace es, em, se unta una especie de ungüento en el cuello, Ujú. el brujo cuando está en su casa. Este ungüento, esta crema que se pone en el cuello, hace que su cabeza se desprenda de su cuerpo y sufre una pequeña transformación que hace que sus orejas crezcan y se transformen en alas, le salen como unas patas como garras y eso, queda convertido en una especie de ave. Y lo usaría para desplazarse con mayor facilidad a través del archipiélago de esta isla porque van a una especie de reunión de brujos. Ahora, hay que Ujú. decirlo, Chiloé es una isla de brujos, de que pasan estas cosas. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que mucha gente en Chile describe, y no solamente en la isla de Chiloé, sino que hacia el sur, incluso en Santiago yo he escuchado algunas cosas así que lo escuchan cantar. Entonces, ¿qué pasa? Que tú lo escuchas cantar y probablemente el brujo quiera algo de ti o lo escuchas cantar porque está volando para reunirse con sus colegas, digámoslo así. Ujú. Así que sí. Y cuando eso pasa, cuando tú escuchas el tuetué, bueno,
algunas personas dicen que tienen que hacer una especie de oración religiosa para alejarlo y otras describen que cuando eso sucede tienen que hacerle una invitación a su casa para que, no sé, a comer o a ofrecerles algo de comida, a tomar once, como diríamos en Chile, que es como la merienda que nosotros hacemos acá. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando eso sucede, muchas personas, y estos son relatos, no, son relatos cotidianos de la isla de Chiloé, no son cosas que pasaron hace mucho tiempo atrás, no, sino que son relatos de hoy en día. Dicen que cuando lo han escuchado, les dicen, mira, ven mañana y ven por un queso, o ven a tomar un té, o ven, qué sé yo, a comer algo. Al día siguiente aparece, o a los pocos días, aparece una persona, golpea la puerta de su casa. Es muy común en el sur de Chile, sobre todo, llegar simplemente a la casa sin previo aviso de visita. Y aparece alguna persona, en general hombre, y dice, mire, vengo por un queso que me habían ofrecido, vengo porque me ofrecieron un tecito, vengo por algo que me ofrecieron. Ujú. Entonces tú tienes que cumplir tu palabra, porque si no, bueno, las consecuencias pueden ser un poco catastróficas en tu vida. Enfermedades, robos, pérdidas, o incluso la muerte. Así que esa sería como la primera parte de esta historia. No sé si Y- me quieres preguntar algo relacionado Sí, con esto. yo quería preguntarte, ¿has estado alguna vez ahí en Chiloé o no? Sí, varias veces, varias veces. Ahora, si lo he escuchado yo, te diría que no. No, pero es que, a ver, yo también soy santiaguina, he ido más como mochileando o como turista, entonces usualmente cuando estás como en ese plan, vas como más pendiente de como de recorrer lo máximo posible en la menor cantidad de tiempo. Pero la gente que vive en la zona es la que habla mucho sobre este tema. Y si haces búsquedas en internet, fácilmente puedes ver que hay gente hoy en día bueno, que habla de esto. O sea, no es como algo que pasó hace mucho tiempo atrás. Ujú. No, Sí, que sigue es algo que pasando, está ¿no? vivo. Digamos. Exactamente. Chile es Sí. un archipiélago, una isla donde tú puedes encontrar todos estos mitos y estas leyendas vivas hoy en día. Entonces Sí. tiene un valor cultural súper grande. Entonces también ayudan, de una forma u otra, ayudan a gente que necesita ayuda o que necesita algo, ¿no? Porque si un extraño viene a tu casa pidiéndote algo, quizá coincide con lo que le han ofrecido o quizá no, ¿no? Y se lo ofrecen igualmente, ¿verdad? A ver, que la gente en Chiloé es súper, sí, es muy hospitalaria, podría, sí, absolutamente. Ujú. Pero te digo, eso por parte de la gente es hospitalaria, pero también el miedo este de que, bueno, que si no cumples con tu palabra, si ofreciste algo y no lo cumpliste, bueno, puede ser un poco complicado. Y Así entre que tú y sí. yo, ¿tú crees que hay gente que se aprovecha de esto y que dice, bueno, pues hoy me apetece un queso, voy a ir a pedirle a Natalia un queso que soy el tué? Mira, yo creo que quizás aprovecharse no es la palabra correcta. Yo creo que la dinámica social en la isla de Chiloé es algo muy diferente. No es como el ritmo de la capital. La gente lleva un estilo de vida más relajado, más tranquilo, más de conocerse entre ellos. Entonces, a ver, entre nosotros, mira. Lo que pasa es que es complicado, yo no me atrevería a hablar así con tanta ligereza del tema, sobre todo porque no soy de ahí, pero no creo que sea aprovecharse, sí creo que muchas veces si te falta algo se lo puedes pedir a un vecino, pero yo no descartaría del todo el hecho de que estas cosas puedan tener un componente de realidad como tú describes. Bueno, anda a Ujú, saber tú. Sí, sí. Oye, disculpa, Fede, yo me lo tomo con respeto porque, mira, yo soy atea y todo lo que tú quieras, pero bueno, no creo en brujos, caray, pero de que los hay, dicen por ahí, así que me lo ujú. voy a tomar con mis resguardos. Por si acaso, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Qué más tienes? Bueno, la segunda historia acá es la del Trauco.
El trauco. El trauco es una criatura que se asocia con la figura de un duende, pero la verdad no es un duende, sino que tiene las características de un incubo, que no sé si sabes que un incubo es como una especie de demonio, que está presente en la mitología de Chiloé. Y bueno, si lo tuviera que describir físicamente, es un ser con el aspecto de un hombre de facciones bastante desagradables, algo así como un ogro, que es chiquitito, no, medirá, según las personas que lo describen, entre 60 y 80 centímetros. No tiene pies, los tiene cortados, o sea, en vez de pies tiene muñones, ¿ya? Y bueno, y siempre anda con un bastón. Este incubo, este duende, se pasea por los bosques de Chiloé, llevando en una mano su bastón y el otro una especie de hacha. ¿Y qué es lo curioso de toda esta mitología? Porque el trauco lo que tiene es que a pesar de ser muy pequeño, se dice que tiene una fuerza muy grande y que además puede causar daño a distancia. O sea, te puede fácilmente romper los huesos, te puede, qué sé yo, deformar la cara, etcétera. Pero por lo que realmente es famoso es porque se sabe, se dice en realidad, de que él seduce a las mujeres con su mirada. O Ujú. sea, estamos hablando de un duende que es horrible por la descripción, pero que seduce a jovencitas, a mujeres. Y que usualmente, si tú estás caminando por los bosques de Chiloé o por algún área solitaria, se te puede aparecer y cuando se te aparece, que en general se le va a aparecer a las mujeres, las hipnotiza con su mirada de galán Mm. y bueno, las seduce y las embaraza. ¡Ah! También, sí, exactamente. Y también se les puede aparecer en los sueños, que esa también es otra cosa que se dice. Tú estás durmiendo, se te apareció en un sueño, te enamoró y bueno, de un día para otro apareciste embarazada. Así que, sí, sí, sí. Eso sería como el tema y con el trauco. Sería un incubo bastante violento por las descripciones de la gente de la zona. Digamos, me imagino que cuando es sorprendido por gente que no es su objetivo, cuando no es sorprendido por niñas o por jovencitas. Hay personas que dicen que cuando encuentran caca, excremento de color amarillo, es que anda por ahí. Entonces, bueno, hay que andarse con cuidado, pero se caracteriza por ser bastante seductor este duende cuando se encuentra con su objetivo. Ujú. ¿Y cuál sería el origen de este mito? A ver, ¿Es, mira, es a raíz de aquí, algo que pasó o qué? a ver, hay dos, digamos, vertientes. La primera vertiente sería la antropológica, que justo ayer estaba revisando un poquito de material para prepararme y claro, Em, hay, bueno, papers y cosas que mencionan que probablemente todo este imaginario del trauco viene a raíz de incestos en la isla de Chiloé o también por abusos sexuales que terminaron en algún embarazo adolescente y que se usa, digamos, esta figura de este duende para explicar el tema y que no haya como un procesamiento judicial al respecto. Esa sería como la parte ya más antropológica, la explicación más racional, digámoslo de alguna forma. Pero por otra parte, tanto el chonchón como el trauco y el que te voy a contar después se enmarcan en un tema que en Chile sí efectivamente sucedió. No estoy diciendo que sea mágico ni mucho menos, pero en la recta provincia, la recta provincia, también conocida como el Tribunal de Raza Indígena, era fue una especie de gobierno paralelo que hubo en Chile, al sur de Chile, durante el siglo XVIII y XIX, o sea, casi 100 años, si lo tomamos en cuenta así, justo en esta época donde todavía se estaba asentando la república acá y bueno, eh, digamos que con todo el extenso territorio de Chile, la gente no, bueno,
era difícil gobernarlo por distintos motivos. Y bueno, esto de la recta provincia básicamente era un gobierno, pero que el gobierno no estaba, sí tenía facultades políticas, pero estaba encabezado por reyes que tenían poderes mágicos, según lo que describen ellos mismos. Y es súper curioso porque dentro de este gobierno paralelo hay un dato que, si no me equivoco, el año 1880 el gobierno de Chile procesó penalmente a estas personas. Bueno, trató de buscarlas, no sé si realmente encontró algunas, procesó algunas, pero no sé si a los cabecillas de esta organización de brujos y claro, por, por vivir, digamos, alejados de la ley o por hacer justicia por mano propia, etcétera. Así que, bueno, congregación o cofradía de brujos en la zona, la recta provincia. Entonces de ahí podría salir que este hecho de que a pesar de que el gobierno chileno trató de procesarlos y de encarcelarlos, quizás los verdaderos cabecillas no fueron encontrados y han seguido viviendo de forma paralela. Entonces, a pesar de que el trauco no sería exactamente eso, sí sería, por ejemplo, el chonchón, que es un brujo, u otros mitos que tenemos en la zona. Ujú. Así que esa sería como la otra posible explicación. La recta provincia no es un mito en el sentido estricto, porque hay documentos históricos y juicios que atestiguan que realmente existió. De hecho, hay literatura al respecto que se ha hecho. Pero la mezcla esta entre la realidad y la leyenda ha hecho que, claro, la historia se transforme en parte del imaginario colectivo de la isla de Chiloé, donde lo histórico y lo sobrenatural es difícil distinguir esa diferencia. Ujú. Bien. Así que ahí tienes dos vertientes. Vale, ¿cuál sería la tercera historia? La tercera historia, mira, la tercera historia que te voy a contar es la del imbunche o imbunche, se puede escribir con B o con V, que viene de, si no me equivoco, del mapudungún, de una lengua que habla la etnia mapuche acá en Chile, que sería infunche, persona deforme. Ujú. Y bueno, el imbunche es una criatura, es un ser humano deforme, ¿ya? Pero acá viene lo curioso, porque los brujos de Chiloé, lo que cuenta la leyenda, es que ellos ellos se reúnen en cuevas, Ujú. ¿bien? A escondidos fuera de como de zonas pobladas, se esconden en cuevas y necesitan a alguien que custodie esa cueva. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, para tener a alguien que sea como el guardia de este lugar, cada cierto tiempo ellos reciben donaciones de guaguas, que diríamos en Chile de bebés, tienen que ser el primogénito de una familia. Ujú. Entonces, acá yo digo, bueno, el trauco embaraza a niñas adolescentes o a mujeres y bueno, justamente el imbunche es un bebé, el primogénito que lo toman estos brujos, quizás por ahí pueda haber alguna conexión. Idea mía, no sé si realmente será así. Y bueno, estos brujos toman este bebé, esta guagua, y lo que hacen es que durante un proceso bastante largo, que es todo el desarrollo de este niño, lo empiezan a deformar, o sea, le quiebran las piernas, una pierna se la doblan y le pasa por detrás de la espalda, se le engancha en la cabeza, le van untando algunas especies de pomadas o cremas que hacen que les crezca pelo, o sea, lo van deformando progresivamente. Y como lo hacen desde que son tan pequeñitos, bueno, digamos que los convierten en una especie de monstruos, o sea, no están, digamos, civilizados de alguna forma. No crecen como personas, sino que van creando este monstruo pseudo monstruo, para que se entienda la idea, que habita en las entradas de las cuevas de Chiloé y que impide que personas que no sean específicamente brujos entren a estos lugares o que los descubran. Se dice que el imbunche hace un ruido bastante feo, así como un grito medio, bueno, como de monstruo, si te lo puedes imaginar de esa forma. No lo podría imitar porque nunca lo he escuchado, pero sí. Y nada, pues
básicamente, los brujos si cambian de cueva, el imbunche cambiaría de cueva. A veces tiene que destruirla si es que está la idea de que quizás ha podido ser descubierta. Ujú, Así que eso, siempre tiene que ser el primogénito, tiene que ser un niño, el primer nacido de cada familia. A veces tengo entendido que las familias donan este niño, o a veces tengo entendido que los brujos lo roban. ujú. Se dice que si los brujos quieren hacerse de un guardián para su cueva, usualmente lo raptan, ¿ya? Pero a veces es el mismo padre el que lo da, Sí, a cambio de algunos favores. bastante tenebroso, ¿no? Todo. Sí, 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 bueno, yo te dije, te advertí que esto iba a ser un poquito grotesco, así Un que ahí episodio de está. Halloween. Ujú. Probablemente, probablemente encaje muy bien en Halloween, sí. Sí. Y de estas tres historias, ¿cuál te gusta más y por qué? Mi favorita es la del chonchón. ¿Por qué? Porque, o tuetué, que es la primera que conté sobre este brujo que se quita la cabeza de su cuerpo y sale volando. Porque sabes que cuando yo era niña y estaba en la escuela, em, entre nosotros estaba esto de andar cantando tuetué, tuetué, acompáñame a tomarte, que quizás uno lo decía como juego, pero sí circulaba como popularmente la historia de que tú podías escuchar, y piensa que yo vivo a 1.200 kilómetros al norte de esta región. Aún así llegaba el hecho de bueno, que había un brujo o un pájaro. Yo en ese entonces no sabía que era un brujo, pero que era un pájaro malo que te podía ocasionar mucho daño, te podía hacer brujería, y que tú tenías que invitarlo a comer para que no te hiciera daño o esconderte de él si lo escuchabas cantar, si es que alcanzabas a escucharlo. Así Ujú. que yo creo que por eso, más que todo por la nostalgia. Y como te digo, todos estos mitos y leyendas están vivos hoy en día. Y bueno, son parte de nuestra cultura. Sí, es algo que también se enseña, o sea, que se aprende también en la escuela o simplemente es familiar, de boca a boca, ¿cómo va? A ver, mira, hay dos cosas ahí. Yo creo que eh, en el tema de las escuelas, yo me imagino que sí. Yo en lo particular, estando en la escuela, no recuerdo que me lo hayan enseñado como en una clase, así como, niños, hoy vamos a hablar del Inmunche, porque al final son historias bastante terroríficas para los niños. Ujú, Entonces, me imagino que hoy en día, por lo menos lo que yo he visto es que hay como especies de libros para niños donde te cuentan estas historias como bien dulcificadas, tipo Disney, o sea, como para que tengan ahí una cercanía con estos relatos, pero sin toda la parte terrorífica que realmente tienen. Eso sí lo hay, no sé si se enseña en las escuelas, a mí no me lo enseñaron, pero sí circulaban del boca a boca. Además, considera que gran parte de la población que actualmente reside en la capital de Chile, en Santiago, provenía del campo. Entonces, por ejemplo, mi abuela vivía hacia el sur de Chile y ella se vino a Santiago antes de que mi madre naciera. Entonces, estas historias de alguna forma sí están presentes, estas u otras también. Entonces, yo te diría que quizás puede ser una mezcla de las dos, que hoy en día sí se haga este acercamiento a la cultura, sobre todo con la difusión del Internet. Pero por otra parte, uno siempre tiene una abuela, una tía o alguien que vio o que escuchó algo. Así que te diría que es mixto. cuando estuviste ahí en Chiloé, ¿no viste un chonchón? Me hubiera gustado, pero no, 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 yo nunca lo he visto. Y a lo mejor, oye, que uno no le va a quitar esto, pero mira, lo que yo sí sé es que yo sigo bastantes autores de libros, de podcast, y que han tratado de hacer sus investigaciones sobre estos temas que son fascinantes, pero por los relatos de ellos, no los míos, sé que cuando tratan de investigar mucho sobre el tema, la misma gente de la isla les dice, oye, no te metas con eso. Ujú. Em, Así que por los relatos de ellos creo que es un tema bastante serio para los habitantes de la isla. Yo no le recomendaría a algún turista que fuera, oye, ojo con eso,
Porque yo te digo, quizás nosotros estamos hablando de mitos y leyendas, pero la gente que vive ahí, o sea, para ellos es parte de su vida cotidiana y tiene su componente de realidad. Entonces, yo no lo he visto, pero mira, que no sé. Ujú. Muy bien. Pues no sé, si quieres añadir algo más o si no, pues ¿dónde pueden encontrarte? Mira, añadir solamente el consejo que di, que si alguna de las personas que está escuchando este episodio viene algún día a Chile y va a la isla de Chiloé, que no hable con tanta ligereza del tema, es un tema bastante serio para la gente Ujú, que habita ahí. Así que esa sería como mi recomendación. Y encontrarme, por supuesto, en mi sitio web www.españolcasiperfecto.com, donde se suscriben y al suscribirse les regalo un audiolibro donde les cuento 5 palabras del español chileno que son las más utilizadas, pero también las más groseras, pero que nadie se las va a enseñar. Así que, y donde escribo además mi newsletter. Así que si quieren ponerse en contacto conmigo, es el único lugar donde me pueden encontrar y donde les voy a responder, porque si me hablan por otros lados, difícilmente. Redes ujú. sociales no estoy muy activa. Muy bien. Pues Natalia, muchas gracias. Em, Tendré cuidado cuando vaya a Chile otra vez, tendré cuidado de no hacer ninguna pregunta impertinente allí en Chiloé. Y Ajá. nada, estás invitada a este podcast cuando quieras volver. Estaré encantado de recibirte. Muchas gracias, Fabi. Tú también estás invitado a Chile cuando quieras volver. Ahí avísame. Vale, perfecto. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a ti. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.